Bien, hoy día vamos a tocar el tema de aparato cardiovascular 1 y principalmente vamos a tocar sobre el desarrollo embriológico del corazón. ¿Por qué? Porque es una parte más, es la que tiene más sustancia este tema, ¿no? El tema de cardiovascular y respiratorio. Eh, Después, finalizando la sesión, vamos a conversar un poco sobre nuestra dinámica, pero por ahora vamos a tocar el tema. Bien, vamos a iniciar primero con esto lo que nos habíamos quedado en las anteriores sesiones. Nos habíamos quedado en que existía una capa llamada epiblasto y otra capa llamada hipoblasto. Ambas son células que forman, son capas de células que forman el disco embrionario bilaminar, ¿no? O el embrión bilaminar. De este epiblasto se va a formar el ectodermo del amnios, el ectodermo embrionario y la línea primitiva, ¿sí? Y esta a su vez va a formar la línea primitiva al mesodermo embrionario, el extraembrionario, el proceso notocordal y el endodermo. Mientras que el hipoblasto va a formar el endodermo de la vesícula umbilical y el mesodermo extraembrionario. Que estos dos se van a unir, ¿no? Que están acá, este arriba y el último. ¿Cuáles son los que nos van a importar ahora? Es el mesodermo embrionario y el endodermo. Bueno, no ahora, sino también en las siguientes clases, ¿no? Teníamos acá que estaba nuestro embrión. Por acá, voy a dejar por acá. em, el embrión, ¿no? Que ya tenía más o menos esa forma. Y vamos a tener una área cardiogénica, ¿sí? En este embrión que más o menos tendrá sus 2 semanas, ¿ya? 2 semanas, 2 semanas y media aproximadamente. Va a tener un área cardiogénica que está acá en la parte superior, una placa neural, que vamos a ver después, el surco neural, que es una invaginación, un pliegue neural y bueno, más o menos el corte se ve así, ¿no? El corte transversal. Aquí está el surco, vamos a tener acá un mesodermo paraxial. A ver, vamos a ponerlo acá. Ajá, ahí sí es el mejor. No, acá vamos a tener los espacios celómicos que están por acá a los costados. Y acá está el amnios y los espacios celómicos. Después, nuestro pequeño embrión va a empezar a generar somitas, ¿no? Y estos somitas son los que van a terminar generando muchas partes del cuerpo, como las costillas, ¿no? Este, los discos intervertebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso todavía no nos interesa por ahora. Lo que nos interesa por ahora es lo siguiente. ¿Cuál es el desarrollo del corazón? Primero, vamos a ver que existen células cardíacas que van a migrar de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, teníamos por acá, eh, más o menos de por acá, de esta zona del fondo, ¿ya? Que está acá parecido, ¿no? Es casi similar, ¿no? De la hoja esplácnica del mesodermo lateral, formando los islotes de mioblastos y células angioblásticas. Y esto al final va a formar los campos cardiogénicos. Como acá lo indica, va a existir un campo cardiogénico en la parte superior o cefálica del embrión, ¿ok? Y la va a formar en una forma de herradura, como vemos aquí, ¿no? Todas estas flechas que vemos acá son células que andan migrando desde la línea primitiva hasta los campos cardiogénicos en la zona craneal. Y se va a formar un campo cardiogénico primario, que vemos aquí una forma de herradura mucho mayor, no más gruesa, a los 16 a 18 días del desarrollo. Estas que van a formar las aurículas, ¿sí? Que están por acá. Las aurículas, perdón, acá abajo. Las aurículas, el ventrículo izquierdo, que está este rojo, el rojo más intenso, y el mayor parte del ventrículo derecho, que está más o menos por aquí. Y va a haber un campo cardiogénico secundario, que acá está de verdecito, no como lo vemos aquí, que va a formar precisamente esta zona de arriba, que es el infundíbulo de salida, ¿no? Que es la parte que queda del ventrículo derecho, ¿sí? Esta parte final, y el tracto de salida, que es el cono cardíaco y el tronco arterial, que son estos dos. ¿Ok? Entonces, hasta acá tenemos que existen, no hay células que van a migrar
hacia la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Entonces, ¿dónde se va a originar el corazón? En esta hoja esplácnica del mesodermo lateral. Y en su camino van a estar dejando también estas células, van a estar ahí como que algunas llegan hasta el tope, pero otras se van a estar quedando en los costados. ¿Para qué? Para terminar formando a los vasos sanguíneos, ¿no? A los grandes vasos que van a irrigar a todo el cuerpo. ¿Ok? Y bueno, por eso se le llaman islotes de mioblastos, ¿no? Y células angioblásticas. Angio sabemos que es arteria, ¿no? Después, acá tenemos igualito, ¿no? Nuestra forma, más o menos así es donde se van a ver. Acá tenemos el primordio del corazón en nuestra zona, en la zona donde se va a generar, ¿no? en estas cerraduras que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Acá, como les decía, van a estar estos vasos sanguíneos primitivos en la zona donde han migrado estas células angioblásticas y mioblastos, ¿no? Entonces, bueno, y acá vemos el tallo de conexión, o también llamado cordón umbilical, ¿no? O sea, después se va a convertir en el cordón umbilical, pero por ahora es el tallo de conexión, ¿no? Entonces, más o menos así se ve un embrión en las primeras semanas. ¿Y que dónde se va a formar este corazón? Bueno, por acá, ¿no? En la parte craneal. Acá tenemos un nivel de corte, ¿no? En esta zona, ¿sí? ¿Cómo es que se va a ver? O sea, corte transversal. Entonces, a los costados van a estar estos cordones angioblásticos, ¿sí? Que son estas estructuras que vemos aquí como si fueran, no sé, eh, mangueras, ¿no? Pequeñas mangueras que vemos acá, y acá están cordadas transversalmente, ¿no? Y acá vemos un celoma pericárdico que va a cubrir finalmente a estos cordones angioblásticos. Y si lo cortamos de manera eh, así de arriba hacia abajo, vamos a ver que en estas zonas, no en esta parte de arriba, está lo que hemos denominado el cordón angioblástico igual, el celoma pericárdico y el mesodermo cardiogénico, que es los tres van a terminar formando al corazón, ¿sí? Eh, si tienen alguna duda, chicos, si quieren que repita algo normal, me lo mandan en el chat o me interrumpen, no hay problema. Después, a ver, ¿qué pasó? Y ahora sí. Después, a ver, voy a poner esto mejor. Permítame un segundo. Aquí. Allá. Acá tenemos la secuencia de pasos, ¿no? De los dos cordones cardiogénicos, ¿no? Que teníamos acá. A ver, que son estos dos que están por acá de los costados. Que aproximadamente están a los 18 días. Se van a formar dos tubos endocárdicos primitivos, ¿no? Que son, estos que están acá son los tubos endocárdicos primitivos, ¿no? Esto decía aproximadamente la tercera semana, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una fusión medial. Como estamos viendo en esta parte en la imagen C, se van a fusionar hacia el medio, ¿sí? Y van a formar un tubo endocárdico único, o sea, uno solo, ¿sí? O sea, de los dos que estaban a los costados, se van a juntar y se unifican en uno solo. ¿Esto cuándo? El día 21 o 22. ¿Y qué es lo que va a formar este tubo cardíaco único? ¿No? Va a formar el endocardio. Pero Néstor, no es la única capa del corazón. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas células que están al costado, ¿no? Que estaban recubriendo a estos tubos cardíacos o tubos endocárdicos, van a unirse a ellos y van a formar el tejido miocárdico y el tejido epicárdico, ¿no? ¿Cómo se le va a denominar este tejido que está recubriéndolos? El tejido mesodérmico adyacente, o también manto, pero más manto mioepicárdico, ¿ok? Una vez que se forma esto, ya va a empezar a latir el pequeño corazón que estaba acá, ¿no? Y más o menos se va a formar así, como que se va a formar un tubo único, ¿ok? Por el cual van a pasar toda la sangre que se ha formado en este embrión, ¿ok? Entonces teníamos acá que eran dos, no tubos cardíacos, se unifican en el medio y se van a unir con las células del tejido mesodérmico adyacente para formar un tubo cardíaco único, ¿no? Y acá tenemos las zonas, ¿no?
endocardio más adentro, miocardio al medio, ¿no? Y epicardio recubriendo. Y entonces ya hemos llegado al día 22 y es aquí exactamente donde empiezan los latidos. Entonces, día 22-23 aproximadamente es donde empiezan a latir este corazón primitivo. Bien. Ahora, tenemos la cuarta semana. Entonces, a ver, ya hemos llegado acá el día 22-23, aproximadamente es el miércoles, ¿no? De la tercera semana, ¿no? Y a la cuarta semana, ¿no? Ya el día 28, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir o se va a dar la curvatura cefálica. ¿Qué es esto? ¿No? Que el embrión que estaba así planito, no se va como que se va a curvar hacia adelante, ¿sí? Y ¿qué es lo que estaba acá? Va a pasar al medio, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando acá. Ahora tenemos, por ejemplo, nuestra cavidad pericárdica, ¿no? Que estaba acá, y nuestra placa cardiogénica, que es la que estaba generando el corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a dar un giro de 180 grados. Va a dar la vuelta, como vemos aquí, y el intestino anterior se va a poner hacia adelante, ¿no? Anteriormente. Y todo lo que es esta parte de arriba, que es la cabeza de nuestro embrión, va a irse hacia adelante, ¿no? Como vemos acá, como que ta, ta, y ahí termina volteado, ¿ok? Y bueno, como vemos acá, nos dice que es el desplazamiento del tubo cardíaco. Acá lo estamos viendo, ¿no? Se va hacia atrás. Y el corazón primitivo, este corazón va a sufrir contracciones y dilataciones, ¿no? Eh, y va a tener una nueva ubicación, como acabamos de ver. Va a ser detrás de la membrana bucofaringea, perdón, ventral al intestino anterior, ¿no? Detrás de la membrana bucofaringea, ventral al intestino anterior. O sea, adelante. Bien. Y acá ya vamos a ver sobre la curvación de los ventrículos, ¿no? O sea, hasta acá teníamos que ya se había formado, ¿no? Que ya estaba aquí como que latiendo y se va a poner se va a formar, o sea, se va a ubicar, perdón, en una nueva posición para dar lugar ya a la formación definitiva. ¿Y qué es lo primero que va a pasar en esta formación definitiva? Se va a formar esta asa vulvoventricular, también llamada asa cardíaca, a los 23 a 28 días aproximadamente. Y va a formar varias cavidades. Pero a ver, vamos a guiarnos de las imágenes. Acá teníamos nuestros tubos cardíacos, ¿no? Que les mencionaba hace un momento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a existir la fusión medial, ¿no? Y que se van a unificar en uno solo y se van a formar el bulbo cardíaco, el ventrículo, esta zona que va a ser el tronco cono cardíaco, ¿sí? El, eh, y luego, como decía acá, va a darse la curvación de los ventrículos. O sea, de lo que era una sola, un solo tubo, ¿no? Esto se va a curvar así, para dar pie a los ventrículos, ¿no? Entonces vemos acá que estaba así, ¿no? Y luego se va a curvar. Va a formar el bulbo cardíaco, el tronco arterioso, ¿no? Las aurículas van a terminar, van a estar abajo primeramente. ¿Por qué? Porque ahí donde las aurículas están, van a llegar estas venas, ¿no? Que se denominan venas del seno venoso, ¿ok? Una de ellas va a ser la vena umbilical. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estas venas del seno venoso, al curvarse estos ventrículos, van a terminar posteriormente, ¿ok? Y bueno, también al curvarse estos ventrículos se va a formar el tronco arterioso que estamos viendo acá, ¿no? De donde van a salir esas arterias. Primero para los arcos faringios, que vamos a ver después qué son. Después vamos a ver acá que se va a formar también el ventrículo derecho, ¿no? Que va a dar la fuerza para que se den estas contracciones y dilataciones. Perdón, esta contracción, sístole y diástole, perdón. Y se va a ver acá el futuro ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las cavidades que se van a formar en esta curvación de los ventrículos? Primero, vamos a ver que se da el seno venoso. Y este seno venoso, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? La parte posterior. Sí, o sea, el seno venoso va a ser donde llegan estas dos venas, tanto la umbilical como la vitelina. O sea, se va a ir para atrás. La aurícula primitiva que está continuando al seno venoso, el ventrículo primitivo, ¿no? Que vemos acá, que es estos dos, ¿no? Futuro ventrículo izquierdo y futuro ventrículo derecho, el tronco arterioso que estamos viendo por esta zona, ¿sí? Y el bulbo arterioso, que estamos por aquí, está más arribita,
Y ahí va a existir dos zonas, tanto el bulbo arterioso propiamente dicho, como el cono arterioso, que es el que va a preceder a las arterias de los arcos faringeos. Y acá tenemos una representación de lo que es la circulación fetal, bueno, embrionaria en este caso, ¿no? El embrión, primero vamos a ver que acá teníamos nuestro corazón primitivo, ¿no? Ahora vamos a partir de aquí y primero van a salir estas arterias, ¿no? Arterias tanto de los arcos faringeos. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? Tenemos acá que van a ir primero a estos arcos faringeos y van a ir a la parte de la cabeza, ¿no? Después se va a dar esta circulación hasta esas arterias intersegmentarias dorsales, ¿sí? Que están como que son la aorta primitiva, ¿no? Que va a dar irrigación a todo el cuerpo, más o menos así, ¿no? Va a ir por todo el embrión y va a finalmente llegar hasta la placenta, ¿no? Que esta es la placenta que estamos estudiando la otra vez. ¿Y qué más, qué cosa más va a dar irrigación? A esta arteria, a ver, esta arteria vitelina, ¿sí? Que va al saco vitelino y luego va a volver, ¿no? Va a volver una para acá, ¿no? Para la vena vitelina, luego va a volver otras, bueno, acá sabemos que son dos arterias las que van a ir a la placenta y va a volver una vena de esta, ¿no? Que es la vena umbilical. De ahí se va a formar también esta arteria, perdón, esta vena este, segmentaria, ¿no? Que está recogiendo venas bueno, perdón, la sangre de todo el embrión y de igual manera esta arteria, perdón, esta vena que está volviendo de la cabeza. Bien, entonces vamos a ver. Primero, vena cardinal anterior y vena cardinal posterior. ¿De dónde están volviendo estas? Están volviendo de todo el cuerpo, sí. De todo el embrión vuelven estas venas, cardinal anterior y cardinal posterior. Después están la vena umbilical. ¿Qué es lo que va a traer esta vena umbilical? Sabemos que va a traer oxígeno, ¿no? Porque está volviendo de la placenta. Y las venas vitelinas, que vamos acá, que está volviendo del saco vitelino. Estas dos primeras van a formar a la vena cardinal común y todas estas van a llegar al seno venoso, ¿sí? Del seno venoso van a pasar a la aurícula primitiva, al ventrículo primitivo y al bulbo arterioso, para luego pasar al tronco arterioso, al saco aórtico que estamos viendo por acá, ¿no? Que es esta cosita, sí, que es el inicio del gran vaso, que es la aorta, en este caso primitiva, y se va a dividir tanto en izquierda como en derecha. Y luego van a darse los arcos aórticos, que van a dar hacia la cabeza, y luego la aorta dorsal que vemos aquí, y van a ir a las arterias intersegmentarias, que van a todo el embrión, a las arterias umbilicales, ¿no? Que van a ir a la placenta y a las arterias vitelinas, y luego empieza de nuevo el ciclo, ¿no? De por acá. Eh, y ya. Bueno, esa es toda la circulación embrional. Pasamos a lo que van a ser la división de las cavidades del corazón. ¿Está todo claro, no, chicos? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Mm, ok, ya. Entonces vamos a continuar. Como punto número 2 tenemos la división de las cavidades del corazón. Esta división va a ser simultánea, o sea que las tres divisiones que vamos a ver ahorita van a ser de manera simultánea, o sea, a todos al mismo tiempo. Se van a dar a inicios de la cuarta semana, no, perdón, a mediados de la cuarta semana y va a terminar más o menos en la quinta semana, inicios de la sexta. Bien. La primera división que vamos a ver es la división del conducto aurículo ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos visto, este corazón primitivo, ¿no? Llegan las venas pasan por un solo canal, porque como hemos visto parece un tubo, ¿no? Pasan por un solo canal, llegan al ventrículo y se van hacia el otro lado. Entonces,
¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Debe dividirse tanto aurículas como ventrículos, ¿no? Y para esto se van a formar almohadillas o cojinetes endocárdicos, que estamos viendo en la parte de aquí, ¿no? A ver, vamos a acercarlo, ¿sí? ¿Qué son estos, no? O sea, por acá llega la sangre de de este seno venoso, ¿sí? Y llega la sangre y aquí en esta estrechez, ¿no? Esta estrechez se van a proliferar estas células y se van a terminar juntando, tanto ventralmente como dorsalmente. Se van a unir estos cojinetes endocárdicos auriculoventriculares y luego al juntarse completamente, se va a dividir tanto en izquierdo como en derecho, ¿no? Y se va a formar este conducto auriculoventricular, ¿no? Como decía, izquierdo y derecho. Después tenemos a la división de la aurícula primitiva. Entonces, ya tenemos tanto aurículas como ventrículos. ¿Qué es lo que falta? División tanto izquierda como derecha de las aurículas y los ventrículos. Y para la aurícula tenemos al septum primum y al septum secundum. Eh, por clases de anatomía sabemos que los bebés, no, los recién nacidos, van a tener un agujero entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. ¿Esto para qué sirve? Para que la sangre que viene desde la vena umbilical pase directamente hacia la aurícula izquierda, ¿no? Que es la que va a llegar, que es la que va a terminar pasando al ventrículo izquierdo y a todo el cuerpo, ¿no? Más rápido. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque como sabemos, la vena umbilical va a traer sangre oxigenada. Entonces, no es es más fácil, ¿no? Que la sangre que viene oxigenada pase primero a la circulación sistemática, ¿no? De todo el cuerpo, a que primero pase por todos los pulmones, que ni siquiera están abiertos completamente, y luego vuelva recién y recién se oxigene, ¿no? Entonces, mejor es que pase esta sangre medio que oxigenada, ¿no? Porque no está pura de la placenta, ¿no? Pura oxigenada, sino que también se ha juntado con la sangre de las venas cardinales y las venas vitelinas, como acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, o no, qué es lo que ha diseñado, ¿no? El cuerpo humano? Estos forámenes, ¿sí? Y este agujero oval o de Botal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que va a existir un foramen primum y un foramen secundum gracias a un septum primum. ¿Qué es este septum primum? Septum es, bueno, es una división, ¿no? Un muro, por así decirlo. ¿Y qué es lo que se va a formar? Va a formarse desde la parte de arriba hacia abajo, ¿no? Es una proliferación de estas células, ¿sí? Como vemos aquí, va a ir como que hacia abajo, ¿no? Va a descender como si fuera una gota y se va a formar este foramen primo. ¿Dónde más o menos? A ver, vamos a agrandarlo para verlo mejor, ¿sí? Tenemos acá que va a generarse este septum primum entre la aurícula derecha, ¿sí? Y la aurícula izquierda, más o menos así, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia este cojinete endocárdico medial, ¿no? El que hemos visto hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Se va a formar este foramen primo, perdón, este foramen primum que está en la parte de abajo, ¿no? Eh, y entonces, esta proliferación de arriba hacia abajo va a quedarse más o menos por ahí y la proliferación de abajo hacia arriba va a terminar como que cerrándose, ¿ok? Entonces, de arriba hacia abajo va a quedarse más o menos eh, a un cuarto, mientras que la parte de abajo hacia arriba va a cerrarse completamente y va a quedar más o menos así, ¿no? Este sería el septum primum, o sea, finalmente es de abajo hacia arriba, hacia el techo de las aurículas. Entonces, ahí es donde se queda este septum primum. Aquí está, acá lo vemos. ¿Y qué es lo que va a formar? El foramen secundum. ¿Por qué? ¿Cuál era el foramen primum? El que estábamos viendo. Estamos viendo de acá. Este de acá.
¿no? El que se formó de arriba hacia, perdón, de abajo hacia arriba, ¿sí? Es este, el de abajo. Entonces, este es el que se va a cerrar, como vemos acá, ¿no? Acá está abierto todavía y acá se cierra. ¿Y qué es lo que queda? La parte, esta, la parte de arriba que falta cerrar, ¿no? Y ahí es donde va a entrar en juego el septum secundum, ¿sí? Que viene desde arriba hacia abajo, pero no va a cerrar completamente, sino que es lo que va a pasar, va como que a formar una válvula, como si fuera una regla, ¿no? Que esas reglas duras, que tú las empujas y vuelven a su sitio, ¿no? Entonces más o menos así va a formar una válvula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando llegue, ¿no? Esta sangre, tanto del seno venoso, este septum va a irse hacia un costado y luego va a cerrarse. ¿Por qué? Porque la sangre llega de este seno venoso y va a entrar a esta aurícula. Y al intentar volver, ya no va a poder, porque va a empujar este septum primum y va a cerrar el agujero de Bottal, el agujero oval. Más o menos es así. Entonces, se forma el septum primum y forma tanto el foramen primum como el foramen secundum. Foramen primum abajo, foramen secundum arriba. Finalmente, este foramen primum se va a cerrar, ok, por la unión del, acá dice, ¿no? Fusión del septum primum con los cojinetes endocárdicos, o sea, este del medio, y se va a quedar este foramen secundum, ok, para formar este agujero de Bottal que va a permitir el paso de la sangre oxigenada, ¿no? Que viene de la vena umbilical hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Como vemos aquí. Bueno, y esta es una radiografía, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo tenemos más sistematizado. Entonces, el septum primum que generaba foramen primum y foramen secundum. El foramen primum se va a cerrar, mientras que el foramen secundum no se va a cerrar, ¿no? Y acá es donde entra el juego, como les decía, el septum secundum, que permite que se genere esta válvula improvisada, ¿ok? Y el agujero, y esta, finalmente el foramen secundum va a formar finalmente el agujero oval o de Bottal, ¿ok? Y como le decía, el agujero oval o de Bottal permite que la sangre de la vena cava inferior, ¿no? Que, bueno, es esta, ¿no? Pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que es la que trae sangre oxigenada. ¿De dónde? De la vena umbilical. ¿Ok? Y de igual manera vamos a ver la división de los ventrículos primitivos. ¿Cómo es esto? ¿No? Tenemos acá, como les decía, va a ser de igual manera, o sea, simultáneamente, ¿no? Va a haber un tabique muscular, ¿sí? Y un tabique membranoso que se van a formar. Y este tabique membranoso se va a dar desde la cresta vulvar derecha a izquierda y las almohadillas endocárdicas, y se van a formar la formación, se va a dar la formación de cuerdas tendinosas y músculos papilares. No lo veo bien, aquí mejor lo vemos, ¿sí? Acá está esta formación de los ventrículos. Bien, acá vemos, este era nuestro corazón primitivo, ¿no? Volvemos acá, y acá vemos que existe esta cresta vulvar, ok, que es la que mencionaba. Y acá está este tabique interventricular. Este es el tabique, la parte muscular. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros vemos, no, van a haber dos zonas. O sea, tanto cresta vulvar izquierda, perdón, esta es la amarilla, izquierda, la derecha, ¿no? Y el cojinete endocárdico que está acá del medio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como que de dos costados se va a empezar a cerrar y ¡pap! Unen como que si fuera una unión de tres tubos, ¿no? De los dos costados, ¿sí? Y del medio se van a cerrar este cojinete endocárdico. O sea, vamos acá, ¿no? Y finalmente se van a cerrar y van a formar el ventrículo derecho. Y esta unión que hemos visto, tanto de la cresta vulvar izquierda, derecha y el cojinete endocárdico, va a formar la parte membranosa. Mientras que la otra parte muscular, como vemos acá en la parte anterior, ha sido ya formada, ¿ok?
por una proliferación de estas células, ¿no? Que están en la parte de abajo, ¿no? En el piso de los ventrículos, van a proliferar y van a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es la parte muscular y la parte que hemos visto que se unen, ¿no? La cresta vulvar y la almohadilla van a ser la parte membranosa, ¿no? Y luego se van a ver la formación de cuerdas tendinosas, ¿no? Que van a permitir la apertura de las válvulas tricúspide y mitral y los músculos papilares. Acá también, ay, perdón, acá también tenemos otra vista de lo que es la formación de las aurículas, ¿sí? Acá vemos que es pues prácticamente una sola, ¿no? Y esta es una parte vista lateral, esta es una vista de frente. Entonces tenemos acá una aurícula derecha y una aurícula izquierda, y lo que no hay septums ni nada. Entonces el septum primo, como les decía, va a venir primero más o menos de arriba hacia abajo, y luego va a dejar como que unos espacios, ¿no? Porque no se va a terminar de formar de total. Y acá, como les decía, va a formar un foramen primum y estos demás espacios por donde van a pasar la sangre todavía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este septum primum va a terminar de proliferar, no va a terminar de unirse, no de engrosarse, y como les decía, va a formar tanto el foramen secundum como el foramen primum. Foramen primum abajo, foramen secundum arriba. Y finalmente se va a terminar uniendo la parte de abajo, ¿no? O sea, el coginete endocárdico, ¿no? Del medio, que divide las aurículas de los ventrículos, va a proliferar y va a terminar formando esta zona, ¿no? Que es el septum primum completo, y va a dejar solamente el foramen secundum. ¿Y qué más va a estar pasando mientras? Este septum secundum, ¿ok? Que es esta cosita, como que una gotita que está saliendo recién, es nuestro septum secundum en desarrollo. Y después, ¿no? Después de que se desarrolle un poco más, ¿no? La parte superior, o sea, de arriba hacia abajo, va a terminar como que pegándose, no va a tapar, como vemos acá, como que está no tan tapado, luego como que chap, chap, y lo termina tapando. ¿Y para qué? Para que finalmente esta sangre, como les decía, que viene de la vena umbilical, que está oxigenada, pase hacia el aurícula izquierda. Entonces, una vez que se haya ya como que unificado, casi pegado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto, ¿no? Este septum primum es el que va a ir hacia atrás, ¿no? Y va a permitir el paso a esta sangre. Y si la sangre quiere volver de acá, ya no va a poder porque ahí está el septum secundum. Bien. Y esto finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? En los recién nacidos, ¿no? En los primeros 2 o 3 meses, debería cerrarse, ¿no? Debería cerrarse por completo para que permita la buena oxigenación, porque finalmente en el neonato pues no existe esta vena umbilical, ¿no? Y por eso se termina cerrando y unificando en una sola. Bien, hasta ahí es la división tanto de ventrículos como de aurículas. Y bueno, acá tenemos los cambios en la aurícula. O sea, en esta aurícula que estamos viendo, eh, van a existir cambios para que se dé finalmente la conformación de un corazón adulto, ¿no? O de un corazón, bueno, más que adulto, formado, ¿no? Terminado, formado completamente. Estos cambios se dan principalmente por la anastomosis entre las venas cardinales anteriores, ¿no? O sea, esta vena cardinal anterior de la izquierda y la derecha se van a unir por esta pequeña vena, y va a haber como un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar esta sangre que viene de acá, ¿no? Va a ir más acá, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Y esta parte izquierda va a degenerarse porque no va a recibir mucha sangre y como que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se degenera, ¿no? Entonces, el cuerno del seno venoso derecho, esta cosita que estamos viendo acá, se va a hacer más grande, ¿no?
abriéndose hacia la aurícula derecha y va a reseccionar tanto de la vena de la vena cardinal anterior, vena cardinal posterior, vena umbilical y vena vitelina. Y mientras que este cuerno izquierdo va a decrecer. Vamos a verlo aquí, que está un poquito mejor. Este cuerno venoso izquierdo, no cuerno del seno venoso, esto es lo mismo, ¿no? Solamente que lo hemos cortado aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como ya no llega mucha sangre aquí, ¿qué hace? Se degenera, como que se hace más chiquito. Mientras que el otro, ¿no? Que esta zona de aquí, se va a degenerar, o sea, perdón, se va a generar más, más potencia, eh, se va a formar mucho mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Este cuerno izquierdo, ¿no? Este degenerado, que ya no utiliza o ya no es utilizado completamente por el embrión, se va a hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, y va a formar esta vena, ¿no? Que es una vena del seno coronario que vuelve la sangre del corazón del mismo corazón hacia el interior del corazón, y va a formar la vena oblicua de la aurícula izquierda, también llamada vena de Marshall. ¿Ok? Entonces el seno coronario va a terminar incluyendo a este cuerno venoso izquierdo. Mientras, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerno venoso o cuerno del seno venoso derecho? Esta zona más clara, a ver, vamos a ponerlo aquí, ahí, acá, ¿no? Hemos visto que esta zona es un poquito más clara, ¿no? Y acá también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estas células que estaban acá, sí, en este color más claro, eh, como que se han incorporado, o sea, se han pegado. ¿En dónde? En este corazón. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? El cuerno venoso derecho se ha incorporado, no sé si es la palabra, ¿no? Se ha incorporado en el corazón formando una orejuela. Ok, que vamos a detallarlo un poquito más después, pero la cosa es esa, ¿no? Que se incorpora el cuerno venoso derecho, se incorpora en el corazón y va a dejar pegadas, ¿no? Estas dos células, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Entonces, estas dos que estaban lejos, ¿no? Del corazón, porque estaba esta zona más clara, se quedan pegadas, no quedan muy cerca del corazón, gracias a que esta zona, al que el cuerno venoso derecho se ha incorporado, ¿no? Y finalmente vamos a ver acá que forman una parte rugosa y una parte lisa, ¿ok? En esta aurícula derecha, perdón, estamos acá. Entonces, el cuerno derecho, como les decía, se va a incorporar a la aurícula derecha y va a formar una parte lisa, que es del seno venoso, ¿no? El sinus venarum, ¿no? La válvula de la vena cava inferior y válvula del seno coronario, ¿ok? Que son estas de acá, que es la parte lisa, ¿sí? Y una parte rugosa que viene a ser la aurícula primitiva, o sea, la que estaba desde antes, va a formar la parte rugosa, y la parte lisa es lo que se ha incorporado de este cuerno derecho del seno venoso. ¿Ok? ¿Y cuáles son los puntos de unión? La cresta terminal en la parte interna y el surco terminal en la parte externa. Bien. Después, habíamos hablado ya sobre la aurícula derecha, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la aurícula izquierda? ¿No? Acá tenemos que se va a dar la incorporación de la vena pulmonar primitiva. Eh, como sabemos, en la aurícula izquierda van a llegar las 4 venas de los pulmones, ¿no? Tanto venas pulmonares, 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas. Pero antes, o sea, en la parte embrionaria, no era así. Simplemente llegaba una vena pulmonar primitiva. Entonces, de igual forma que en la aurícula derecha, se va a dar esta incorporación de estas células que forman esta vena pulmonar primitiva, como vemos acá, como que lo chupara, ¿no? Como que lo succionara, ¿no? Y se va a pegar ahí. Entonces va a formar, y estas dos como que ramitas van a terminar pegadas a la aurícula, ¿ok? Por la incorporación de estas células. Esto más o menos en cuando se inicia, en la quinta semana, y en la octava semana va a terminar más o menos así.
¿no? En esta formación. La parte lisa, de igual forma, va a ser formada por la vena pulmonar reabsorbida, ¿no? O sea, esta zona azul, que es la parte lisa, es de lo que decíamos, ¿no? De la vena pulmonar primitiva, que ha sido reabsorbida, mientras que en la parte rugosa o orejuela va a ser de la aurícula primitiva, ¿no? Esta cosita. Bien, o sea, todo es auricular, solamente que esta zona es lisa por la vena pulmonar primitiva y esta zona es rugosa porque era ya parte del corazón, ¿no? Solamente que ha sido desplazado. Bien. Y después se acaba la batería. Y después vamos a tener a la separación del bulbo arterioso y el tronco arterioso. ¿Cuál es ese bulbo arterioso? Tenemos acá, que es esta zona más o menos de por aquí, ¿no? Acá tenemos ya la aurícula derecha, nuestro ventrículo derecho, izquierdo, perdón, a la aurícula izquierda y el ventrículo derecho, ¿no? Esta es la conformación que estábamos viendo hace un rato, ¿no? De cuando se curvaban este tubo, ¿no? Más o menos así va a terminar, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué se necesita? ¿No? Principalmente que este ventrículo, ¿no? Tanto el izquierdo como el derecho, bombeen sangre hacia donde necesita ser bombeado, ¿no? Uno hacia los pulmones y el otro hacia todo el cuerpo. ¿Y por dónde es que va a salir? Por esta zona del bulbo arterioso y el tronco arterioso, ¿no? Que como este bulbo arterioso va a incorporarse y va a formar el ventrículo derecho, que es una porción trabeculada, y el cono arterioso, que es otra parte de este bulbo, ¿no? Va a ser el inicio o el infundíbulo de los grandes vasos. ¿Cuáles son estos dos grandes vasos? Tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta. Y el tronco arterioso, que está un poquito más arriba, ¿no? Va a formar esta aorta ascendente, a la parte de arriba, ¿no? La que está antes del callado de la aorta, y la parte proximal de la arteria pulmonar. O sea, estas dos zonas, tanto el cono como el tronco, por eso acá decía región tronco-conal, ¿no? Van a terminar formando los grandes vasos. ¿Ok? Ya que lo tenemos un poquito mejor explicado. El bulbo arterioso, ¿no? O cardíaco, como estamos viendo acá dice bulbo cardíaco, pero también se denomina bulbo arterioso, va a empezar a formar en la quinta semana, ¿no? A estos grandes vasos. La parte de acá arriba, vamos a ver que está en vamos a decirlo así, horizontalmente, ¿no? En la zona de acá abajo, o sea, más arriba está horizontal. En la parte 2 va a estar vertical. O sea, y la parte 3 va a estar horizontal. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Uno está así, otro está así y el otro está así. Entonces, es, eh, ¿cómo decirlo? Como si fuera un Jenga, ¿no? Una pieza está hacia un lado y la otra está como que contrario, formando una cruz. Entonces, más o menos así están estas zonas. ¿Y estas que son? Son crestas vulvares que van a empezar a generarse, ¿no? Que son células que van a empezar a proliferar para formar este tabique. Entonces, como les decía, más arriba se van a formar de manera, formando cruces, ¿no? Como un Jenga, como les decía. Y se va a dar finalmente la fusión de este tabique auriculoventricular, ¿no? A de aorta, ¿no? Y el otro es TP desde el tronco pulmonar, ¿no? Desde acá. Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí, perdón. A ver, acá está. Ay, ya. Entonces, como les decía, una zona está hacia un lado, la otra hacia el otro lado, y la otra vuelve al inicio. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a terminar unificando, ¿sí? Se van a separar y se van a dividir por este tabique aórtico pulmonar, ¿no? Entonces, el izquierdo, bueno, en este caso estamos viendo al derecho, ¿por qué? Porque está yendo hacia las dos venas pulmonares, ¿no? Hacia el tronco pulmonar. Mientras que el izquierdo está por acá atrás, ¿sí? Y va a ir ¿a dónde? A la aorta, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿No? Que como les decía, una parte está hacia un lado, ¿no? Digámoslo, horizontalmente, luego la otra parte nos está mirando y luego la otra parte está
de igual horizontalmente, hacia otro lado. Y finalmente se va a dar esta formación que es la común, que es la normal, que es la que necesitamos todos los seres humanos para poder existir. ¿Ya? Y por estas fuerzas de las palpitaciones, el tronco pulmonar, que es este de azul, se va a torcer alrededor de la aorta ascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la parte izquierda, ¿no? Que el ventrículo izquierdo tiene mucho más fuerza que el ventrículo derecho. Entonces, por estas fuerzas de las palpitaciones, el tronco pulmonar se va a torcer alrededor de la aorta ascendente. Bien. Y bueno, el bulbo arterioso, como decíamos aquí, se va a incorporar en el ventrículo derecho. Entonces, estamos más o menos aquí, ¿no? Se va a formar estos yengas, ¿no? Las crestas vulvares van a terminar formando el tabique aórtico pulmonar y finalmente está el tronco de la arteria, perdón, del tronco pulmonar va a girarse alrededor de la aorta. Entonces, como vemos acá, se gira y bueno, la aorta sí, normalmente sigue su camino, ¿no? Y bueno, creo que este es el penúltimo tema que vamos a tocar ahora, que es el desarrollo de las válvulas cardíacas, ¿no? Que es súper sencillo, chicos. Primero, vamos a ver sobre las válvulas semilunares que están en el tronco pulmonar y la aorta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Van a aparecer estas prominencias. ¿Qué son estas prominencias? No son estas células del tejido subendocárdico. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a como que a salir como deditos, ¿ok? Y estos deditos van a sufrir una excavación. ¿Qué es una excavación? ¿No? Que es como que de lo que estaban así gruesas, ¿no? Gorditas, se van a hacer más delgadas y van a ir hacia arriba. Y finalmente con esta excavación, que es como que le sacan todas estas células que estaban acá, se van a formar estas tres valvas delgadas. Acá son dos, pero acá vemos que son tres, ¿no? Acá están dos, y acá dos se van por un lado, y acá finalmente forman estas tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aquí. ¿Ok? Y este es el tabique aórtico pulmonar que estamos viendo, ¿no? Estas son los dos grandes vasos. Después, de igual forma, se van a dar estas válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo así? Van a haber una proliferación en los conductos auriculoventriculares. ¿Cuáles eran esos conductos auriculoventriculares? A ver, acá, no, está más o menos por aquí. Estos son los partes auriculoventriculares. Y de igual forma se van a formar estas proliferaciones, como vemos acá. De igual se va a dar esta excavación, ¿no? De lo que eran más gruesitos, se van a hacer más delgados, ¿no? Y finalmente se va a dar la formación de estas cuerdas tendinosas, ¿sí? Que están estas de acá, y de los músculos papilares, que están más en la parte más baja, ¿ok? Entonces, proliferación, excavación, y finalmente las válvulas están completas. Nada del otro mundo, súper fácil esta formación de las válvulas cardíacas. Y creo que este es el último tema, ¿sí? Sobre los genes implicados en la formación del corazón. ¿Cuáles son estos genes que están implicados? Primero, el principal, el que pueden preguntar en todo lado, el NKX2.5, que es el gen principal para el desarrollo cardíaco. Este es el que inicia el desarrollo cardíaco, el NKX2.5. Después, para la formación de la asa cardíaca, ¿sí? Que es la parte de arriba, ¿no? Es el PITX2. Para la formación de los tabiques, ¿sí? Se va a dar el TBX5 y HANT1 y HANT2 van a permitir la expansión y diferenciación de los ventrículos, ¿no? Y acá tenemos estos genes que están también implicados, ¿no? Están primero las proteínas WNT, que son la tercera y la octava. Estas se van a expresar, ¿no? Se van a dar en el tubo neural. ¿Y qué es lo que van a inhibir estas proteínas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando están activas, ¿no? Que están ahí expresadas, que están ahí
revoloteando, van a inhibir el desarrollo cardíaco, ¿no? ¿Y cuáles son estos reguladores de estas proteínas WNT? Estos dos que son inhibidores, que son tanto Crescent como Cerberus, que van a inhibir esas proteínas WNT y estas van a permitir indirectamente el desarrollo cardíaco. Bien. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya quedado todo claro, ¿sí? Si tienen alguna duda, chicos, háganmelo saber. ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Sí, Néstor, de mi parte. Ya, chévere. A ver, si está todo bien, permítame un ratito. Voy a, voy a mandar el post-test al chat. Ya. ¿Me avisan si les llegó, chicos? Creo que sí. Ahí le mandé el chat. Resuélvanlo, por favor. O no se puede. Vaya.